Y vamos a continuar con la segunda línea de defensa. Ya revisamos quiénes son los soldados que participan en esta segunda línea de defensa. Revisamos muy bien cómo era la fagocitosis de los fagocitos. Y recuerden, a manera de resumen, que el fagocito va a tener un reconocimiento con la bacteria a través de su receptor TLR. Ese receptor TLR va a reconocer un receptor PAM en la bacteria, que ya dijimos que puede ser cualquier componente de la bacteria, ¿no? En este caso nos ponen el peptidoglucano. Una vez que se hace este reconocimiento, la membrana del fagocito se puede invaginar, se empieza a invaginar, se introduce hacia adentro y genera o encierra en una vesícula a la bacteria. A esta vesícula le vamos a llamar fagosoma, y una vez que está en el citosol se va a fusionar con la membrana del lisosoma y entonces se convierte en fagolisosoma. Aquí todas las enzimas hidrolíticas digestivas que tiene el lisosoma pues son o se vacían en el fagosoma o quedan ya dentro de lo que es el fagolisosoma, y entonces aquí se hace la degradación total del microorganismo. Una vez que sucede esto, las partes ya degradadas, a eso le vamos a llamar cuerpos residuales, salen de la célula a través del proceso de exocitosis. Bueno, recuerden que los fagocitos pueden ser granulocitos como son los neutrófilos y agranulocitos como son los macrófagos, ¿ok? Entonces son los principales que actúan en la segunda línea de defensa, lo que son los neutrófilos y los macrófagos. Bueno, pero ¿dónde se llevan a cabo todos estos eventos? En sí, lo que sucede después de que el microorganismo es capaz de atravesar la primera línea de defensas, pues lo que inmediatamente se monta luego es lo que llamamos inflamación. Entonces, la inflamación es una respuesta de defensa ante el daño que puede tener un tejido del huésped y que provoca que este daño abra la puerta para que pueda entrar el microorganismo. Vamos a suponer que hubo una lesión en la piel, nos cortamos, nos quemamos, y entonces ahí es como si se estuviera abriendo la puerta para que puedan entrar las bacterias. Entonces, estos daños que se causan en el tejido pues van a provocar que aparezcan 4 síntomas, lo que es enrojecimiento, dolor, calor y tumefacción. ¿Okay? Ahora, cuando se montan estos 4 signos, decimos que es una inflamación, y las funciones de esta inflamación es destruir al agente nocivo, si es posible, eliminarlo del cuerpo junto con todos sus productos y deshacerse de él, pero si no es posible eliminar a ese microorganismo que está invadiendo, limitar sus efectos y encerrarlo, por así decirlo, en una zona para impedir que se disemine a otras áreas del cuerpo. Luego, si en este proceso de la inflamación se logra deshacer del microorganismo, pues lo que sigue es reparar el tejido dañado. Bueno, ¿cómo se hace el proceso de inflamación? El proceso de inflamación tiene 3 pasos. El primero es la vasodilatación, que aquí va a ser un aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos que estén más cercanos a la lesión. Luego hay la migración de los fagocitos hacia el lugar del daño. Los fagocitos, acuérdense que los vamos a tener en la sangre. De la sangre van a migrar a la lesión, al lugar de la lesión, y ahí entonces van a hacer la fagocitosis. Después de que pasa esta etapa, esta guerra, entonces ahora sí, ya cuando está todo en calma, se tiene que reparar el tejido.
Vamos a ver este proceso el día de hoy, ¿ok? Empezamos con la vasodilatación y recuerden que la vasodilatación va a hacer que aumente la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, inmediatamente después de que sucede una lesión tisular, los vasos sanguíneos de la zona lesionada se dilatan y su permeabilidad aumenta. Vamos a poner de ejemplo que tuvimos una lesión en la piel por algo punzocortante. Vamos a pensar que aquí nos clavamos, no sé, una astilla o que esto es un pedazo de vidrio que atravesó nuestra piel. Aquí está la piel externa. Luego acuérdense que está la epidermis, dermis y hacia abajo está el tejido subcutáneo. Los capilares sanguíneos, ¿verdad? Pues acuérdense, los tenemos por todo nuestro organismo, ¿ok? Salen del tejido subcutáneo y estas inervaciones que vemos, ¿verdad? Pues son capilares sanguíneos que también van a estar cerca de la zona de la piel. Entonces, ¿qué sucede cuando dañamos nuestro tejido? Pues se rompen estos capilarcitos, ¿verdad? Y empieza a sangrar. Ahora, el instrumento punzocortante con el cual se lesionó la piel, vamos a suponer que fue un pedazo de vidrio, está cargado de bacterias. Entonces, al momento en que se hace la lesión, pues esas bacterias son depositadas en el interior de la piel. Entonces, en este momento se está rompiendo la primera línea de defensa. Y al momento en que entra instrumento punzocortante, este vidrio, pues entonces deposita en el interior del organismo a las bacterias. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que se incremente el flujo de sangre hacia el área dañada, o sea, los capilares cercanos empiezan a aumentar el flujo de sangre y esto empieza a enrojecerse, se empieza a poner rojo. Y luego entonces estos capilarcitos de aquí empiezan a vasodilatarse. Entonces empieza a aumentar su permeabilidad y luego recuerdan que tenemos macrófagos en todo el cuerpo. ¿Recuerdan cómo se llaman los macrófagos que se quedan en la piel? Las células de Langerhans, estas que quedan aquí, empiezan a reconocer a estas bacterias como algo extraño. Las mismas celulitas de aquí empiezan a ver que hay algo que no pertenece a la zona y empiezan a crecer, a secretar sustancias químicas como la histamina, citocinas, prostaglandinas y leucotrenos, y eso empieza, y además las mismas bacterias empiezan a secretar también productos, y eso es el efecto quimiotáctico que necesitan los fagocitos que están en los capilares sanguíneos para salir del capilar y llegar a la zona del daño. Entonces, de los capilares más cercanos, lo primero que llega son todos los elementos de la coagulación sanguínea, todo lo que son las plaquetas, porque acuérdense que es una lesión, ¿verdad? Está saliendo sangre, entonces los capilares más cercanos empiezan a llegar plaquetas, fibrina, fibrinógeno, y se empieza a hacer el coágulo. Ahora, este coágulo, pues, ¿qué va a servir? Miren, los puntitos que están en azul son las sustancias químicas que empiezan a secretar tanto las células de Langerhans como las células de allí, de esa zona de la piel. Histaminas, leucotrenos, prostaglandinas y citocinas. Ahora, fíjense cómo se vasodilatan los capilares. Se fijan cómo empiezan a estar más gruesecitos. Fíjense, aquí es una línea, aquí ya los vemos más gorditos. Entonces, el flujo de sangre aumenta a la zona y de aquí llega primero todos los elementos que intervienen en la coagulación, plaquetas, fibrinógeno. Y entonces se hace el coágulo. ¿Y esto de qué sirve? Pues se va a delimitar la zona dañada. Entonces, de esta manera se impide que las bacterias se puedan diseminar a lugares más lejos de la zona dañada. Y además, pues entonces hagan de cuenta que se está haciendo un cerco, ¿verdad? Lo cual va a permitir que sea más fácil de eliminar al enemigo.
Después de que llega los elementos de la coagulación, llegan entonces todo lo que son los fagocitos, empieza a haber una guerra y empieza a haber células muertas y líquidos corporales, y eso es lo que genera la pus o absceso, ¿ok? Entonces, cuando ya se forma el coágulo, ¿ok? Y ya fíjense, aquí se quedó delimitado también estos capilarcitos, empieza a disminuir el flujo de la sangre y los neutrófilos y los monocitos empiezan a adherirse al endotelio de las venitas, de los vasos sanguíneos, y entonces empiezan a estos capilares sanguíneos empiezan a ser muy permeables, y entonces los fagocitos empiezan a atravesar, pasan todo el capilar, y a eso le llamamos diapédisis. ¿Ok? Entonces, pasan la superficie interna del endotelio de las venitas, ¿va? Y entonces pasan y llegan hasta la zona del daño, y ahí empiezan a fagocitar a las bacterias. Ahora, una vez que tanto los neutrófilos, acuérdense que son los primeros que van a llegar. Los neutrófilos empiezan a fagocitar a las bacterias, y luego llegan los monocitos. Una vez que los monocitos atraviesan el capilar y llegan a la zona del daño, esos monocitos se convierten en macrófagos, y entonces empiezan a ayudar a los neutrófilos, aunque los neutrófilos fagocitan o tienen esa primera actividad, los macrófagos tienen una actividad mayor de fagocitosis, entonces llegan a terminar de fagocitar lo que el neutrófilo no fagocitó. Entonces, aquí es cuando en realidad se está montando ya la guerra. Ahora, el momento en que estos dos fagocitos están en contacto con las bacterias, acuérdense que cómo las van a fagocitar, pues tanto el neutrófilo como el macrófago tienen receptores TLR, ¿verdad? Y las bacterias tienen receptores PAN, entonces se va a hacer ese reconocimiento, y de esta forma van a empezar a fagocitar a todas las bacterias. Pero, ¿qué sucede cuando recuerdan qué es lo que vimos? Cuando el TLR se une con el PAN, se va a desatar toda una cascada de señalización hacia el interior de los fagocitos, y esto va a hacer que se activen genes. Y uno de los genes que se activan en estas células son los que codifican para 3 citocinas: la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que se abrevia TNF-alfa. Estas citocinas entonces van a empezar a ser secretadas por los macrófagos, y los neutrófilos ya a su vez van a activar a otros fagocitos que están llegando al lugar del daño. Luego también la interleucina 1 y la interleucina 6 pueden agarrar, regresan al capilar sanguíneo o llegan al capilar sanguíneo, agarran torrente sanguíneo y llegan hasta el hipotálamo. Y en el hipotálamo lo activan para que se liberen prostaglandinas, y aquí se provoca que empiece a haber fiebre. ¿Ok? Bueno, entonces, recuerden pues que los primeros que llegan son los granulocitos, que en este caso van a ser los neutrófilos, empiezan a fagocitar, pero estos van muriendo con rapidez. Luego llegan los monocitos, que en el momento en que están en la zona del daño se convierten en macrófagos y terminan de fagocitar lo que queda, ¿ok? Tanto bacterias como desechos, células muertas, ¿ok? Entonces, después de fagocitar grandes cantidades de microorganismos y de tejido, porque ahí se vuelve un panteón, células muertas de todo tipo, tanto de los mismos fagocitos como de las bacterias, entonces eso empieza a generarse pus, empieza a hacerse putefacto, y es lo que se observa como un absceso, como pus. Todo eso lo tienen que fagocitar también los macrófagos que van llegando.
Entonces, ya cuando todo se limpió, cuando ya no queda nada, que ya se limpió de todo, entonces ahora sí el tejido empieza a ser reemplazado por células nuevas. ¿Ok? Bueno, vamos a repasar. Fíjense bien, ¿eh? ¿Ok? Aquí está la piel, ¿ok? Hubo una lesión con algo punzocortante, una quemadura, no sé, el caso es que entraron las bacterias. Entran las bacterias, atraviesan la piel, que es la primera línea de defensa. Al momento que atraviesan la piel, los mismos macrófagos que están en la piel, las células de Langerhans y las mismas celulitas que están en esta zona empiezan a secretar histamina. Las bacterias también secretan productos eh, vamos a decir, factores de secreción que actúan junto con la histamina como quimiotácticos para que empiecen a llegar los fagocitos. Ahora, el momento en el que se da la lesión en el tejido, los capilares sanguíneos más cercanos empiezan a vasodilatar y empiezan entonces a ser más permeables. Y llegan, los primeros que llegan son todos los elementos de la coagulación, las plaquetas, la fibrina, y entonces se hace un coágulo que delimita la zona del daño. En este momento llegan entonces los fagocitos que atraviesan la pared del capilar. Los primeros que llegan son los neutrófilos, ¿verdad? Y estos agarran, fagocitan las bacterias. Miren aquí qué bonita se ve esta celulita, este macrofagito, cómo agarran a las bacterias. Acuérdense que se da por el reconocimiento TLR del fagocito con el PAM de la bacteria, y al momento en que las fagocitan empiezan también a secretar citocinas. Citocinas como la interleucina 1 y la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral que activan más fagocitos, y luego interleucina 1 e interleucina 6 entran al capilar sanguíneo y se van hasta el hipotálamo, y es cuando se activa la fiebre. Y entonces, ¿qué sucede con la fiebre? Pues al momento en que aumenta la temperatura, empieza a inhibir también el crecimiento de los microorganismos. ¿Ok? Bueno, y ya cuando esto, acuérdense, también las celulitas estas van a empezar a morir, y entonces se va a hacer ahí un panteón. Va a haber fagocitos muertos, células tisulares muertas, bacterias muertos. Va a haber un panteón y todo eso empieza a hacerse pus. Una vez que se limpia todo por los mismos macrófagos que van llegando y que terminan de limpiar, entonces ahora sí viene la reparación del daño. Vamos a ver un video para reforzar esto que vimos. Se me hizo muy interesante el video, muy didáctico. Fíjense bien, el video va a empezar con un joven que viene en una patineta, se cae, se lesiona la piel, y entonces vamos a ver cómo sucede el proceso de la inflamación, ¿ok? Entonces viene este chico en la patineta y téngale, se lesionó la piel, ¿ok? Aquí estamos viendo la piel con un aumento del 10%, ¿ok? Fíjense bien, ya desde que se lesionó la piel ya se empieza a ver rojo, se empieza a ver sangre, ¿ok? ¿Sí? Pero, ¿ok? También al momento que se lesionó la piel ahí había bacterias, ¿ok? ¿Sí? Empieza a salir la sangre. ¿Por qué? Fíjense bien, entran las bacterias, atraviesan la piel. Sí, todo esto es la piel. Aquí está el capilar sanguíneo más cercano, ¿lo ven? ¿Ok? ¿Sí? Estamos con un aumento del 1000% del lugar del daño. ¿Sí? Ahí se ven las bacterias, la epidermis y el capilar más cercano. Miren, por el capilar más cercano van pasando las células sanguíneas, eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? Al sentir que hay una invasión o que se pasó la primera línea de defensa, ese capilar sanguíneo empieza a vasodilatarse
y empieza entonces a salir elementos de la coagulación y eso es entonces lo que nos hace ver que empieza a salir más sangre y que esto se pone rojo. En este momento decimos que ya se está montando la inflamación. Entonces el flujo de la sangre va a aumentar hacia el lugar del daño. ¿Ok? Vamos a empezar a ver más rojo. ¿Ok? Y vamos a ver entonces que esa vasodilatación hace que la pared del capilar se haga más delgada. ¿Ok? ¿Sí? Y empiecen entonces a salir células del capilar. Fíjense, estas bacterias están ya produciendo sus sustancias, sus productos, sus factores de virulencia y las mismas células que están en la piel, los macrófagos y las células del tejido empiezan a secretar también histamina y esto hace entonces que sea unas sustancias quimiotácticas que hacen que las células salgan del capilar, los fagocitos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo empieza a aumentar el flujo de sangre en el capilar. Miren, se empieza a hacer más ancho. ¿Ok? ¿Sí? Ok, aquí hasta, ahorita estábamos viendo que pasaban puros eritrocitos. Miren, hasta aquí vemos ya una celulita, un glóbulo blanco que puede ser un fagocito. Ok, ahí van, ahí van. Se pegaron, emigran y se pegan al revestimiento del capilar, a esto que es el endotelio. ¿Ok? Se pegan, como la membrana, la pared del capilar es permeable, empiezan la diapédesis y salen del capilar. ¿Ok? ¿Qué cree que sucede aquí? Entonces aquí va a empezar la fagocitosis. Téngale, y empiezan a salir más fagocitos del capilar y se empieza a fagocitar todo empieza a fagocitar, tanto neutrófilos como macrófagos, ¿no? Y miren, entonces se empieza a limpiar. Más o menos para el día 7 ya está todo limpio y entonces ahora sí se repara el tejido y vuelve todo a la normalidad. ¿Ok? Qué bonito. Bueno, ok. Bueno, ahora, junto con estas células sanguíneas, de aquí las que, pues, con las que estamos hablando son con los glóbulos blancos, también en la sangre hay otros tipos de sustancias químicas que ayudan a que se dé este proceso de inflamación más rápido, ¿ok? Una de esas sustancias químicas que hay en la sangre es lo que le llamamos el sistema de complemento. El sistema de complemento es un grupo más o menos de 30 proteínas. Estas 30 proteínas son producidas en el líquido, pero están circulando en el plasma sanguíneo. Entonces, estas proteínas del complemento andan mezcladas junto con las células del sistema inmune, junto con las citocinas, junto con la fibrina, junto con forman parte de la sangre. Nada más que son proteínas que son producidas en otro lado, pero circulan por la sangre. A estas proteínas que llamamos complemento, se enumeran se denominan con la letra C y se enumeran del 1 hasta el 9. O sea, hay C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Estas proteínas tienen la peculiaridad de que actúan en forma de cascada, como en un tipo dominó. Una proteína del complemento pega con otra proteína del complemento y esta a su vez pega con otra y luego con otra y luego con otra y hacen un efecto tipo dominó o efecto en cascada.
¿Qué es lo que genera el sistema de complemento? El sistema de complemento lo que hace es que ayuda a que los procesos de defensa del sistema inmuninato se hagan con mayor eficiencia. Fíjense bien, vamos a ver cómo actúa el complemento. La primer proteína del complemento que se activa es C3, ¿ok? C3, una vez que empieza a ver esta señal de que hay que ir a atacar al invasor, se va a dividir, que un sinónimo de dividir también es escindir, se divide en dos. Y estas dos partes de C3, a una le vamos a llamar C3b y a la otra C3a. C3b se va a venir y va a venir a unirse a tapizar toda la superficie de las bacterias. Y entonces, cuando tapiza toda la superficie de las bacterias, a eso le vamos a llamar opsonización. Y eso ayuda a que los fagocitos puedan reconocer de mejor forma las bacterias. Acuérdense que utilizan sus receptores TLR, pero la bacteria además del TLR, del PAM, estén opsonizadas por C3b, pues va a hacer que tanto el macrófago como el neutrófilo puedan hacer la fagocitosis de una manera más eficiente. ¿Ok? Bueno, luego, fíjense bien, C3b también, además de que opsoniza, también viene y pega, con ese efecto en cascada dominó que les digo, pega en la proteína C5. Al momento que pega en la proteína C5, ocasiona que ésta se divida en C5b y C5a. C5b viene y pega en C6, C6 pega en C7 y en C8, y luego estas C5b, C6, C7 y C8 se clavan en la membrana de la bacteria y esto ocasiona que venga C9 y C9 se clava también a un lado de ellas, pero formando una especie de canal. Es como si se organizara para un sacabocado, por así decirlo. Y cuando se conforma esto en la membrana de la bacteria, a eso le llamamos formación del ataque de membrana o MAC, porque lo que ocasionan estas proteínas cuando se clavan C5, C6, C7, C8 y luego todas estas proteínas de C9 es que se hacen agujeros en la membrana. Y entonces, cuando esto sucede, empieza a entrar muchísimo líquido del exterior hacia el dentro de la bacteria y entonces esto provoca que la bacteria estalle. A eso le llamamos citólisis. Otra cosa en la que participa el complemento es que esta proteína CC3A, que es resultado de C3, va a tener un receptor en las células que se llaman mastocitos, que son productoras de histamina. También C5A, que sale acá de C5, tanto C5A como 3A tienen un receptor en los mastocitos, que estas células son las que están en el lugar del daño. Entonces, cuando estos mastocitos se activan, empiezan a secretar histamina y ya vimos que la histamina, ¿en qué va a actuar? Pues es la que va a empezar como una sustancia quimiotáctica para que empiecen a llegar los macrófagos al lugar del daño. Entonces, de esta manera, pues también participan en el aumento de la inflamación. Bueno, hasta aquí entonces es la clase del día de hoy. Con esto terminamos la segunda línea de defensa. Que tengan muy bonito día.